Bienvenidos a Izuku Fanfiction. Hoy presentamos una historia llena de acción futurista, poderes increíbles y un destino que cambiará el mundo. Izuku Steel. En un universo donde todos dependen de sus peculiaridades, Izuku Midoriya nunca tuvo una. Pero el destino tenía otros planes. Tras encontrarse con una tecnología alienígena de combate, el peliverde adquiere una fuente de energía ilimitada que lo transforma por completo. Fuerza sobrehumana, velocidad extrema, modos de combate y armaduras avanzadas. Poder al estilo del original, Max Steel. Mientras trata de comprender de dónde provienen esos poderes, Izuku descubre una conspiración que podría destruir Japón y a quienes ama. Entre batallas explosivas, secretos del pasado y un creciente harem que se siente atraído por la nueva versión de Izuku, surge una pregunta. ¿Podrá un chico sin don convertirse en el héroe más poderoso del mundo? Suscríbete y revisa la descripción para más detalles. Capítulo 45. Mareas de verdad. Bajo un sol de verano la mañana siguiente a la obtención de las licencias, Izuku cumplió su promesa. Un autobús de lujo, cortesía una vez más de la logística impecable de la familia Yaoyorozu, esperaba a toda la clase 1, frente a los dormitorios. El destino era un secreto, pero la orden de Izuku había sido clara. Traed bañadores, toallas y ganas de no hacer absolutamente nada. El viaje fue una cacofonía de alegría y alivio. La presión de la semana de exámenes se había evaporado, reemplazada por la efervescente anticipación de un día libre. Kaminari y Zero intentaban rapear en los asientos traseros, Kirishima los animaba, mientras Iida les recordaba que mantuvieran un volumen apropiado para un vehículo en movimiento. Finalmente, el autobús se detuvo. Cuando las puertas se abrieron, una ráfaga de aire salado y el sonido rítmico de las olas los saludaron. Ante ellos se extendía una cala privada de arena blanca y aguas cristalinas, flanqueada por acantilados cubiertos de vegetación. Era un paraíso sacado de una postal. Una playa. Gritó Mina, siendo la primera en salir corriendo. Isu, eres el mejor. Rápidamente, el lugar se convirtió en un hervidero de actividad. Los chicos, Kirishima, Kaminari, Zero, Ojiro, Shoji, Sato, Koda, Aoyama, Iida y un sorprendentemente relajado Shinzo, reclamaron un trozo de arena y montaron una red de voleibol. Shoto e Izumi, por su parte, encontraron un lugar más tranquilo bajo una sombrilla, contentos de simplemente disfrutar de la compañía del otro. Pero la verdadera conmoción comenzó cuando las chicas revelaron sus atuendos. Habían conspirado. Era evidente. Su misión, hacer que el corazón de su novio diera un vuelco. Izuku, que acababa de quitarse la camiseta, se quedó petrificado. Llevaba unos sencillos bañadores negros que le llegaban a la mitad del muslo. Sus cicatrices, tanto las antiguas como las nuevas, estaban a la vista de todos, pero por primera vez, no sintió la necesidad de cubrirlas. El maquillaje resistente al agua que a veces usaba se había quedado en el dormitorio. Se sentía libre. Pero esa libertad se vio desafiada por el asalto visual que se desarrollaba ante él. Momo lucía un elegante bikini negro de talle alto con sutiles detalles dorados. Era la personificación de la clase y el lujo, acentuando su figura de reloj de arena de una manera que era a la vez sofisticada y devastadoramente atractiva. Rumi llevaba un atrevido bikini deportivo blanco de corte alto que dejaba poco a la imaginación y mostraba cada centímetro de sus músculos de acero. Irradiaba confianza y poder en estado puro. Ochako llevaba un adorable bikini rosa con volantes y un estampado de fresas, tan dulce y alegre como ella misma. Tsuyu optó por un práctico pero favorecedor bikini de color verde hoja, cuyo top de estilo bandeau era perfecto para nadar sin restricciones. Mina era un estallido de color, con un bikini de triángulo de neón con estampado de tie-dye que chocaba gloriosamente con su piel y su pelo. Kyoka sorprendió a todos con un bikini de color morado oscuro con tiras negras que se cruzaban sobre su abdomen, dándole un aire de estrella de rock vanguardista. Toru llevaba un bikini amarillo pastel con margaritas bordadas, a juego con el vestido que la había hecho tan feliz. Y para alegría de todos, seguía siendo perfectamente visible, radiante bajo el sol. Kendo lucía un top de bikini naranja de estilo deportivo y una parte inferior negra, un conjunto que gritaba soy atlética y puedo patearte el trasero en voleibol. Melissa, siempre elegante, llevaba un bañador de una pieza de color azul cobalto con un diseño geométrico y una cremallera en la parte delantera que podía ajustarse estratégicamente. Nemuri, como era de esperar, superó a todas.
Llevaba un monokini de color púrpura oscuro que consistía principalmente en una serie de tiras ingeniosamente colocadas que se unían en el centro, un diseño que parecía desafiar tanto la física como las leyes de la decencia pública. Mitsuki, fiel a su estilo audaz, llevaba un bikini de leopardo con aros que realzaba sus atributos, una elección que decía sigo siendo la reina aquí. Ryukyu era la imagen de la gracia serena con un bikini de cuello halter de color verde jade que complementaba su largo cabello. Y Toga llevaba un bikini negro con lazos de cinta roja sangre en las caderas y en el top, una elección que era a la vez linda y vagamente amenazante. Izuku se quedó allí, con la boca ligeramente abierta, mientras las tres se acercaban a él como una manada de sirenas depredadoras. ¿Te gusta la vista, Izuku? Ronroneó Nemuri, posando dramáticamente. Izuku solo pudo asentir, su cara adquiriendo un tono de rojo que rivalizaba con el pelo de Kirishima. El día fue una mezcla perfecta de diversión y caos. Jugaron un partido de voleibol multitudinario que se convirtió en una guerra de quirks amistosa. La cinta de cero se usó para levantar la red, el ácido de mina creaba parches resbaladizos en el lado del oponente, y el Zero Gravity de Ochako hacía que la pelota hiciera cosas muy extrañas. Más tarde, Izuku, Rumi y Kendo alquilaron tablas de surf. Rumi era una profesional natural, cortando las olas con una ferocidad alegre. Kendo, con su excelente equilibrio, aprendió rápidamente. Izuku, aprovechando la adrenalina para alimentar sus nanocargadores de acero, realizó maniobras que desafiaban la gravedad, recordando sus días de deportes extremos, ganándose los vítores de todos en la playa. Fue durante un descanso cuando surgieron los problemas. Un par de universitarios musculosos se acercaron al grupo de chicas que tomaban el sol. Vaya, ¿qué tenemos aquí?, dijo uno, con una sonrisa engreída. ¿Estáis solas, preciosas? Antes de que Rumi pudiera levantarse y arrancarle la cabeza, Izuku se interpuso. Se paró frente a ellas, su cuerpo relajado pero su postura firme. «Están conmigo», dijo, su voz tranquila pero sin dejar lugar a discusión. «Y no están interesadas. Por favor, seguid vuestro camino». El segundo tipo se burló. «¿Y quién te crees que eres, Su?». Se detuvo a mitad de la frase, sus ojos se abrieron de par en par al reconocer las cicatrices en el torso de Izuku, las mismas que había visto en innumerables vídeos de YouTube de baja calidad. Espera un segundo, ¿esas cicatrices, eres ZG? ¿El de los vídeos de parkour y skate de hace años? Izuku parpadeó, sorprendido. ¿Qué? Tío, sí que lo es. Exclamó el primero, su actitud agresiva se evaporó y fue reemplazada por una admiración de fanboy. Tus vídeos eran legendarios. El salto desde el puente de Musutafu fue una locura. ¿Podemos hacernos una foto contigo? Sentimos haber molestado a tus amigas. Izuku, completamente desconcertado, accedió. Los chicos se hicieron un selfie rápido con él, le pidieron un autógrafo en una tabla de surf y se fueron, dejando tras de sí a un grupo de chicas muy confundidas y a un Izuku sonrojado. El incidente tuvo un efecto secundario no deseado. La demostración de físico de Izuku en el surf y su tranquila confianza al enfrentarse a los chicos atrajeron la atención. Unas cuantas chicas de otro grupo se acercaron tímidamente. Disculpa, dijo una, mis amigas y yo pensamos que eres muy atlético. ¿Te gustaría jugar al frisbee con nosotras? Antes de que Izuku pudiera responder, 13 sombras cayeron sobre él. Lo siento, dijo Rumi, rodeando a Izuku con un brazo posesivo. Está ocupado. Con nosotras. Muy ocupado, añadió Mina, agarrándole el otro brazo. Las otras formaron un muro protector a su alrededor, sus miradas iban de gélidas a directamente asesinas. Las chicas se escabulleron rápidamente. Perfecto. Continuemos desde ese momento tenso y posesivo, sumergiéndonos en la tarde de revelaciones y la escalofriante subtrama de los villanos. Vale, es hora del protector solar, declaró Momo, rompiendo la tensión con una eficiencia práctica. Sacó una botella de protector solar de alta gama de su bolso de playa. La exposición prolongada a los rayos UV es perjudicial para la piel. Izuku-kun, ya que eres el único que no necesita preocuparse por las líneas de bronceado extrañas, ¿podrías ayudarnos con la espalda? Izuku, todavía recuperándose del muro de celos femeninos que acababa de presenciar, solo pudo asentir con la cabeza, completamente superado. Lo que siguió fue una tortura deliciosamente calculada. Una por una, se tumbaron boca abajo en sus toallas o se giraron de espaldas a él, presentándole un lienzo de piel cálida por el sol. Con las manos temblorosas, comenzó con Momo. La crema era fría contra su piel caliente.
Sus manos, destinadas a analizar y luchar, se movían con torpeza sobre la elegante curva de su espalda. Él intentaba ser respetuoso, rápido, pero ella suspiró suavemente. Un poco más lento, Izuku-kun. Hay que asegurarse de que se absorba correctamente. La tortura continuó. Rumi le dio instrucciones precisas sobre cómo trabajar el protector en sus poderosos músculos del hombro. Nemuri le unió las manos con las suyas, mostrándole la técnica correcta con movimientos que eran todo menos inocentes. Mitsuki no dijo nada, pero el ligero temblor de su piel bajo su tacto lo decía todo. Ochako se reía cada vez que sus dedos rozaban sus costillas, su risa era como música. Kyoka se estremeció visiblemente, un pequeño jadeo escapando de sus labios. Toga se quedó inquietantemente quieta, pero él podía sentir la intensidad de su mirada en su nuca. Cada aplicación era una prueba, una mezcla de cuidado genuino y provocación descarada, y cuando terminó, Izuku sentía que había corrido un maratón. A medida que el sol comenzaba a descender, pintando el cielo de tonos naranjas y morados, el ambiente se volvió más tranquilo. Izuku, con la ayuda de Kirishima y Sato, encendió una gran hoguera en la arena. Las llamas crepitaban, enviando chispas danzantes hacia el cielo estrellado. Voy a buscar los aperitivos y las bebidas del autobús, anunció Izuku, trocando hacia el aparcamiento. Con él fuera, un silencio cómodo se instaló alrededor del fuego. Las chicas, Izumi y Melissa se acurrucaron juntas, viendo las llamas. Fue Momo quien rompió el silencio, su voz pensativa. Izumi-chan, Melissa-san, siempre hemos tenido curiosidad. Sabemos que Izuku-kun no tuvo un Kirk al principio. ¿Cómo se manifestó exactamente su poder? ¿Fue simplemente una manifestación tardía y extraña? Izumi y Melissa intercambiaron una mirada. Una mirada que contenía años de miedo, de secretos y de un amor feroz y protector. Izumi suspiró, atrayendo las rodillas hacia el pecho. Supongo que, ahora que sois, nosotras, merecéis saber la verdad. Mi hermano, no tiene un Kirk. Nunca lo tuvo. Un silencio sepulcral cayó sobre el grupo, solo roto por el crepitar del fuego. ¿Qué? Preguntó Kendo, con el ceño fruncido. Pero hemos visto lo que puede hacer. La velocidad, la fuerza. Melissa se ajustó las gafas, su expresión se volvió sombría al recordar. Izuku no es Kirkles de la forma en que el mundo lo entiende. Es posthumano. Lo que tiene no es un don. Es tecnología. Contaron la historia. La contaron juntas, sus voces entrelazándose, pintando un cuadro de la infancia de un niño que era todo corazón pero sin poder. Cuando a Izu le dieron el diagnóstico, comenzó Izumi, su voz temblorosa, una parte de él se rompió. Pero otra parte, se endureció. Si el mundo no le daba poder, él lo crearía. Se obsesionó. No con los héroes, sino con el movimiento. Se sumergió en los deportes extremos. Parkour, skateboarding, BMX, cualquier cosa que le hiciera sentir que podía volar, aunque fuera por un segundo. Se convirtió en Deku, el que puede hacer, como una forma de luchar contra el Deku que el mundo le imponía. Mientras tanto, mi padre y yo estábamos trabajando en un proyecto para el gobierno, continuó Melissa. Nanotecnología médica. Nanites autorreplicantes diseñados para la regeneración celular acelerada en soldados. Lo llamamos el proyecto Biolink. Era teórico, inestable. La atmósfera alrededor del fuego se volvió pesada. Y entonces, ocurrió el incidente del villano de lodo, dijo Izumi, con la voz ahogada. Todas conocéis esa parte de la historia. Cómo Izu, sin poder alguno, corrió para salvar a Bakugo. Cómo Olmig se inspiró para actuar. Mitsuki, sentada al otro lado del fuego, se estremeció y se abrazó a sí misma. Recordaba ese día con una claridad aterradora. Lo que los medios no mostraron, dijo Melissa, su voz baja y llena de un dolor antiguo, es lo que pasó después. Cuando Olmig derrotó al villano, la explosión de la presión del aire desestabilizó un edificio cercano dañado. Un enorme trozo de cornisa de hormigón se desprendió. Cayó directamente hacia donde estaba Izuku. Izumi ahogó un sollozo. Papá, no pudo llegar a tiempo. Estaba demasiado lejos. Recuerdo su grito. Fue el sonido más aterrador que he oído nunca. Yo estaba allí con mi padre, habíamos venido a ver a Toshi, susurró Melissa. Vimos cómo el escombro lo aplastaba. Vimos el charco de sangre extenderse por debajo. Inko-san se desmayó. Izumi gritaba. Tío Toshi estaba roto. Sostenía el cuerpo flácido de Izuku, gritando pidiendo ayuda. Los médicos en el lugar dijeron que era inútil.
múltiples fracturas, hemorragia interna masiva, daño cerebral, estaba muerto. Las lágrimas corrían libremente por los rostros de muchas de las chicas. Intentaron imaginar al chico que amaban, a su pilar de sol, aplastado y sin vida. La imagen era insoportable. Fue mi padre quien tomó la decisión, dijo Melissa, secándose una lágrima. Vio a mi tío Toshi, a Inko, a Izumi, y se negó a dejar que terminara así. Cogió el único prototipo funcional de los nanites Biolink, una jeringuilla llena de un líquido plateado y brillante. Dijo que era una posibilidad entre 1.000.000, que podría no hacer nada, o incluso matarlo más. Pero era la única oportunidad. Inyectó los nanocargadores de acero directamente en el corazón de Izuku. Lo llamamos los cargadores, añadió Izumi. Millones de máquinas microscópicas que ahora corren por sus venas. Reconstruyeron su cuerpo desde dentro. Repararon sus huesos, sus órganos, su cerebro. Lo salvaron. Pero también lo cambiaron para siempre. Se alimentan de su adrenalina, convierten su energía en fuerza y velocidad. Por eso siempre se esfuerza tanto. No es solo su espíritu. Es su biología. ¿Y cuándo despertó su poder? Preguntó Kyoka en voz baja. Izumi soltó una risa acuosa. Una semana después. Estaba probando su nueva bicicleta de montaña, una que papá le compró para celebrar su recuperación. Estaba frustrado porque no podía hacer un truco. La adrenalina se disparó. Los cargadores se activaron por primera vez sin control. Pasó de 0 a 180 km por hora en un instante y se estrelló de cabeza contra un muro de contención de hormigón. Un jadeo colectivo recorrió el grupo. Pensamos que había muerto de nuevo, dijo Melissa. Pero cuando llegamos, estaba de pie, sacudiéndose el polvo. La bicicleta estaba destrozada, convertida en un acordeón de metal. El muro tenía una grieta con forma de araña. Y él tenía algunos moratones y un corte en la frente. Los cargadores lo habían protegido, reforzando su cuerpo en el momento del impacto. Ese fue el día en que nació su verdadero poder. No de un Kirk, sino de la ciencia, la desesperación y el amor incondicional de un padre por su amigo. El silencio que siguió a la historia fue profundo y reverente. Miraron a la figura que regresaba de la oscuridad, cargando cajas de zumo y bolsas de aperitivos, silbando una melodía alegre. Ya no veían solo a Izuku, su novio dulce y a veces torpe. Veían a un superviviente. Un milagro de la ciencia y el espíritu. Un chico que había muerto y había sido reconstruido, más fuerte que antes. La revelación no los alejó. Los acercó más. Les hizo comprender la profundidad de sus cicatrices, el origen de su inagotable impulso de salvar a los demás. Era un chico que había estado en las puertas de la muerte y había regresado, y ahora vivía cada momento como si fuera un regalo. La noche continuó, pero con una nueva capa de ternura. Celebraron, comieron esmores y cantaron canciones desafinadas alrededor del fuego. Y cuando llegó el momento de irse, el ambiente en el autobús de vuelta era tranquilo, íntimo. De vuelta en los dormitorios, Izuku, fiel a su promesa, acompañó a cada una de sus novias a su puerta. Un beso suave para Momo, un abrazo fuerte para Rumi, una caricia en la mejilla para Kyoka, cada despedida era un pequeño voto. Cuando llegó a la puerta de Mitsuki, la encontró esperándole junto a las demás chicas del grupo, que sostenían algo. Era una rueda de la fortuna de cartón, claramente hecha a mano por Momo, con 13 nombres escritos en ella. ¿Qué es esto?, preguntó Izuku, confundido. Es la rueda del compañero de pijamas, anunció Mina con orgullo. Hemos decidido que, en lugar de pelearnos, dejaremos que el destino decida quién puede acurrucarse contigo por la noche. De forma totalmente platónica, por supuesto. A menos que no queramos que lo sea. Momo hizo girar la rueda. Pasó por Rumi, luego por Nemuri, se ralentizó en Toga y finalmente, con un suave clic, se detuvo en Mitsuki. Una sonrisa lenta y depredadora se extendió por el rostro de Mitsuki Bakugo. Las otras gimieron de decepción o rieron. Parece que es mi noche de suerte, mocoso, ronroneó, agarrando a Izuku del brazo y arrastrándolo a su habitación antes de que pudiera protestar. Cerró la puerta, lo acorraló contra ella y lo besó. Fue un beso profundo, posesivo y lleno de un alivio y una gratitud que él ahora comprendía plenamente. Ella sabía la verdad sobre el villano de lodo. Sabía lo cerca que había estado de perderlo por culpa de su propio hijo. Se separó, con la frente apoyada en la de él. Gracias por estar vivo, susurró, su voz ronca por la emoción. Esa noche, durmieron abrazados, ella aferrada a él como si fuera un ancla en una tormenta. Justo antes de que se durmiera, sintió sus labios cerca de su oído. Te amo, Izuku Yaji.
Mucho. Mientras el amor florecía en la playa, la oscuridad se congregaba en las entrañas de la ciudad. En un almacén abandonado, la Liga de Villanos se reunía con un nuevo aliado potencial. Tomura Shigaraki, con las manos en los bolsillos, miraba al hombre sentado frente a él. Era Kai Chisaki, Overhaul. La reunión fue tensa. Overhaul, con su fobia a los gérmenes y su aire de superioridad, despreciaba a la Liga. Pero necesitaba su alcance. La Liga necesitaba su producto. El conflicto estalló, como estaba predestinado. Magne, siempre impulsiva y protectora, se lanzó contra Chisaki. Y en un abrir y cerrar de ojos, ocurrió la tragedia. El guante de Overhaul rozó la parte superior del cuerpo de Magne. Y ella, explotó. En una lluvia de sangre y vísceras que salpicó a un horrorizado Mr. Compress. La sala se sumió en el caos. Pero antes de que la batalla pudiera escalar, Chisaki demostró su poder de nuevo, destruyendo el brazo de Compress con un toque. Era un capo. Peligroso, despiadado, y ahora, su aliado. Al final de la carnicería, se llegó a un acuerdo. La Liga trabajaría con los Shia Saikai. Y Overhaul les mostró la clave de su poder. Sacó una pequeña caja, que contenía 5 dardos de color rojo oscuro. Balas destructoras de Quirks, anunció, una sonrisa torcida visible bajo su máscara. Un prototipo. Pero efectivo. Suficiente para convertir al héroe más poderoso en un civil inútil. Permanentemente. Más tarde esa noche, en las profundidades del complejo de los Asaikai, una pequeña niña con el pelo blanco como la nieve y un cuerno en la frente estaba sentada en una cama estéril. Sus brazos estaban cubiertos de vendas. Lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas. «Huele», susurró a la habitación vacía. «Por favor, que alguien me ayude». Era Eri. Y su sufrimiento era el terrible secreto que impulsaba la ambición de Overhaul. La alianza se había forjado, y el precio se estaba pagando con la sangre y las lágrimas de una niña inocente. Capítulo 46. Legados en colisión. Turbo contra One for All. La primera luz del alba se filtraba a través de las persianas de la habitación de Mitsuki Bakugo, dibujando tenues franjas doradas sobre las sábanas desordenadas. El aire estaba en calma, impregnado de una quietud que rara vez se encontraba en los bulliciosos dormitorios de la Oaisu. Yagi se despertó lentamente, su conciencia emergiendo de las profundidades del sueño como un buzo que asciende hacia la superficie. Lo primero que registró fue el calor. Un calor reconfortante y vivo presionado contra su costado. Giró la cabeza con cuidado, sus movimientos lentos para no perturbar el momento. A su lado, durmiendo profundamente, estaba Mitsuki. La luz del amanecer era amable con ella, suavizando las facciones que durante el día a menudo se contraían en expresiones de exasperación o fiereza. Su cabello rubio ceniza, normalmente un caos puntiagudo, estaba esparcido sobre la almohada como un halo de seda salvaje. Sus labios, ligeramente entreabiertos, dejaban escapar una respiración suave y rítmica. En el sueño, despojada de sus defensas y su actitud combativa, Izuku vio una belleza cruda y vulnerable que le robó el aliento. Vio a la mujer que había luchado, que había amado ferozmente, que se había culpado a sí misma y que, de alguna manera, había encontrado un extraño tipo de paz en sus brazos. Un sentimiento abrumador de afecto y gratitud se apoderó de él. Esta mujer, junto con otras 12, había apostado su corazón por él, un chico reconstruido por la ciencia que todavía estaba aprendiendo a navegar por el milagro de su propia existencia. Impulsado por una ternura que le hizo doler el pecho, se inclinó y depositó un beso increíblemente suave en sus labios. No fue un beso de pasión, sino uno de veneración, un agradecimiento silencioso por la suerte que apenas podía comprender. No esperaba respuesta, pero una diminuta sonrisa se dibujó en la comisura de los labios de Mitsuki, sus ojos aún cerrados. Su voz, un murmullo ronco y soñoliento, rompió el silencio. «Si este es un sueño y alguien me despierta», dijo, su tono bajo y peligroso, «lo haré pedazos». Izuku sonrió contra sus labios, un susurro escapando de los suyos. «No es un sueño, Mitsuki-san. La suerte simplemente estaba de tu lado anoche». Sus ojos se abrieron entonces, 2 rubíes brillantes que lo miraron con una intensidad somnolienta. La sonrisa se ensanchó, genuina y deslumbrante. Se movió, acurrucándose más contra él, deslizando un brazo sobre su pecho y enterrando su rostro en el hueco de su cuello. Él la rodeó con sus brazos, inhalando el sutil aroma a caramelo y especias de su cabello. Se quedaron así, envueltos en la calidez del otro, deseando que el tiempo se detuviera. Pero el tiempo, como siempre, era un tirano. Toc, toc, toc. Un golpe seco y autoritario en la puerta rompió la burbuja de su paraíso.
Mitsuki gruñó, el sonido vibrando contra la piel de Izuku. Quien sea, largo de aquí. Gritó, su voz despojada de toda la suavidad de antes y llena de pura furia matutina. A no ser que el maldito edificio se esté quemando, juro por Dios que te despellejaré. Un silencio. Luego, una voz monótona, inconfundiblemente cansada y carente de toda emoción, respondió desde el otro lado de la puerta. Soy Aizawa. Y no, el edificio no se está quemando. Pero si Yagi no está en mi clase en 15 minutos, podría considerar prenderle fuego yo mismo. Sé que estás ahí, problemático. Muévete. El pánico se apoderó de Izuku. Aizawa-sensei. Se desenredó de Mitsuki, saltando de la cama como si le hubieran aplicado una descarga eléctrica. Mierda, me quedé dormido. Murmuró, buscando frenéticamente su ropa esparcida por el suelo. Mitsuki se incorporó sobre sus codos, observándolo con una sonrisa divertida mientras él se vestía a toda prisa. Se puso los pantalones y la camisa blanca, y justo cuando iba a coger la chaqueta del uniforme del respaldo de una silla, sintió que unos brazos se deslizaban alrededor de su cintura desde atrás. El cuerpo de Mitsuki se pegó a su espalda, y él sintió la suavidad y el peso de sus pechos presionando contra él. Se le erizó el vello de la nuca. «¿Sabes, podrías faltar?», susurró ella, su aliento cálido rozando su oído. Sus labios rozaron el lóbulo de su oreja, enviando una descarga eléctrica por toda su columna vertebral. «Podríamos decir que tenías fiebre. Yo podría cuidarte muy bien». Un ligero mordisco en la oreja acompañó sus palabras, y el rostro de Izuku se convirtió en un tomate maduro. Su mente se quedó en blanco por un glorioso y terrible segundo. No puedo, Aizawa-sensei, él tartamudeó, su resolución derritiéndose como el hielo bajo el sol. «Oh, que se fastidie el saco de dormir andante», ronroneó ella. Con un movimiento rápido y juguetón, le arrebató la chaqueta del uniforme de las manos y la sostuvo detrás de su espalda. «Si la quieres, tendrás que quitármela, mocoso». Izuku se giró para mirarla. La sonrisa en su rostro era una mezcla de desafío, diversión y una promesa tácita. La luz de la mañana la envolvía, y por un momento, la escuela, Aizawa, todo lo demás, se desvaneció. Se inclinó y la besó. Fue un beso completamente diferente al primero. Este era hambriento, desesperado, una colisión de la pasión reprimida de la noche y la urgencia de la mañana. Sus manos se enredaron en el cabello de ella, mientras las de ella se aferraban a sus hombros. El beso se profundizó, y con un pequeño jadeo de placer, sus dedos se aflojaron y la chaqueta del uniforme cayó al suelo, olvidada. No fue suficiente. Con un movimiento ágil y practicado, Mitsuki saltó y envolvió sus piernas alrededor de la cintura de Izuku, aferrándose a él como si su vida dependiera de ello, sin romper nunca el beso. Instintivamente, Izuku la levantó, sus manos ahuecando sus muslos mientras la sostenía sin esfuerzo. Su mente gritaba clase. Pero su cuerpo y su corazón gritaban ella. Con el último gramo de autocontrol que poseía, se apartó, sus respiraciones agitadas llenando la habitación. La miró a los ojos, una batalla silenciosa librándose entre el deber y el deseo. Caminó los pocos pasos hasta la cama y la depositó suavemente sobre las sábanas. Ya es hora», dijo, su voz ronca. Una ligera mueca de enojo cruzó el rostro de Mitsuki, pero fue reemplazada rápidamente por una sonrisa comprensiva y ligeramente resignada. Se estiró en la cama, una visión de tentación deliberada. «De acuerdo, héroe. Ve a salvar el mundo o lo que sea que hagas en esa aburrida escuela», dijo, su tono burlón pero sus ojos llenos de afecto. «Pero esta noche, la rueda gira de nuevo. Que la suerte te acompañe. Ahora vete antes de que cambie de opinión y te encadene a la cama. Ten un buen día, Izuku». Él recogió su chaqueta, le lanzó una última mirada de anhelo y salió corriendo de la habitación, con el corazón latiéndole a 1000 por hora y el sabor de su beso todavía en los labios. Cuando Izuku irrumpió en el aula 1A, el timbre acababa de sonar. Aizawa lo fulminó con la mirada desde su saco de dormir, pero no dijo nada. Las chicas, sin embargo, no fueron tan sutiles. «Llegas tarde», susurró Mina, con una sonrisa pícara. «Noche divertida con la tía Mitsuki». Kyoka le dio un codazo suave. «¿Todo bien?» «Pareces sonrojado». Momo simplemente le ofreció una sonrisa cálida y comprensiva. Él les devolvió una sonrisa de disculpa antes de tomar su asiento. Apenas se había sentado cuando la puerta del aula se abrió de nuevo. Entraron 3 estudiantes, su presencia alterando inmediatamente la atmósfera de la sala. «Hola a todos, futuros pilares de la sociedad», exclamó una chica de pelo azul claro, su energía era tan ilimitada que parecía vibrar en el sitio.
Mi nombre es Nejire Ado. Tengo tanta curiosidad por todos vosotros. ¿Por qué llevas esa máscara, Shoji? ¿Tu pelo es así de puntiagudo de forma natural, Kirishima? ¿Cómo funcionan tus motores, Iida? Junto a ella, un joven alto y delgado con el pelo oscuro y puntiagudo se apoyaba contra la pared, temblando visiblemente, como si la mera idea de estar frente a una clase fuera una tortura física. Nejire, no deberías ser tan directa, me dan náuseas, quiero irme a casa. Y en el centro, con una postura relajada pero una sonrisa que podría eclipsar al sol, estaba un joven rubio, musculoso y con unos ojos caricaturescos. Su aura era abrumadora, una mezcla de confianza, poder y optimismo puro. No os preocupéis, dijo con una risa estruendosa. Somos los tres grandes de la UA. Y estamos aquí para hablaros sobre los estudios de trabajo de héroe. Izuku e Izumi sonrieron. Mirio-senpai, dijeron al unísono. Mirio Togata les guiñó un ojo. Izuku-kun, Izumi-chan. Me alegro de ver que estáis bien. Después de una breve y caótica sesión de preguntas y respuestas, impulsada principalmente por Nejire, Mirio se volvió hacia la clase con una expresión seria. Las palabras son geniales, pero la experiencia es mejor. ¿Queréis saber de verdad lo que significa estar en la cima? Entonces venid conmigo. Será mejor que os pongáis vuestros trajes de gimnasia. La clase, llena de una mezcla de emoción y aprensión, se dirigió al gimnasio Gamma. El vasto espacio de entrenamiento se sentía como un coliseo. Mirio se paró en el centro, estirándose casualmente. Muy bien. La mejor manera de que entendáis la diferencia de nivel entre vosotros y yo, es que la sintáis. Así que, el reto es simple. Todos vosotros contra mí. Atacadme con todo lo que tengáis. Un murmullo de confianza recorrió la clase 1A. Eran 20. Él era uno. Habían luchado contra villanos de verdad. ¿Qué tan difícil podría ser? Estás muy seguro de ti mismo, senpai. Gritó Kirishima, endureciendo sus brazos. No te arrepientas luego. El futuro es. Comenzó a decir Mirio. Espera. Interrumpió Hitoshi Shinso, dando un paso al frente. Sus ojos brillaron con una luz púrpura mientras activaba su Kirk. Contigo hablando así, ¿no crees que eres un poco arrogante? Mirio se detuvo a mitad de su frase, su rostro se quedó en blanco. Los ojos de Shinso se ensancharon. Había funcionado. Lo tengo. Gritó. Ahora, date la vuelta y sal del gimnasio. El cuerpo de Mirio comenzó a girar, rígido y antinatural. Dio un paso. Luego otro. Pero entonces, se detuvo. Una aura dorada y crepitante, casi imperceptible, brilló a su alrededor por una fracción de segundo. La mirada vacía de Mirio se aclaró, y parpadeó como si despertara de un trance. Vaya, eso fue extraño, dijo, sacudiendo la cabeza. Sentí como si 7 personas me estuvieran gritando en la cabeza que me despertara. Buen intento, Shinso-kun. Eres el primero al que hay que neutralizar. Antes de que Shinso pudiera reaccionar, Mirio se hundió en el suelo como una piedra en el agua. Desapareció. El pánico se apoderó de la clase. ¿A dónde fue? Gritó Kaminari. De repente, el suelo directamente detrás de Shinso estalló. Mirio emergió, su cuerpo ya en movimiento. Un golpe de karate preciso y no letal en la nuca de Shinso, y el aspirante a héroe se desplomó, inconsciente. Uno menos, dijo Mirio, su sonrisa nunca vaciló. Lo que siguió fue una masacre unilateral. Izumi y Shoto lanzaron un muro combinado de hielo y fuego. Mirio simplemente se volvió intangible y lo atravesó como si fuera humo. Apareció entre ellos, un borrón de movimiento, y con 2 golpes rápidos en el plexo solar, los dejó sin aliento y doblados de dolor. Kirishima, Kendo y Ojiro cargaron juntos, un trío de combatientes cuerpo a cuerpo. Mirio se hundió en el suelo. Kirishima golpeó el lugar donde estaba, rompiendo las baldosas. Un segundo después, Mirio emergió del suelo debajo de Ojiro, desequilibrándolo, y usó su impulso para lanzar a Kendo contra Kirishima. Un golpe rápido a cada uno y cayeron. Zero y Mina intentaron un ataque a distancia. La cinta y el ácido volaron hacia él. Mirio se hizo intangible. Los proyectiles lo atravesaron sin efecto. En el instante en que se volvieron corpóreos, él ya no estaba allí. Estaba detrás de ellos, habiendo usado el Orfa para cruzar la distancia en un parpadeo. 2 golpes más. 2 caídos. La clase fue desmantelada con una eficiencia aterradora. La combinación de la permeación de Mirio y la velocidad y potencia mejoradas del One for All lo convertían en un fantasma imparable.
No podían tocarlo, no podían predecir de dónde vendría, y cuando atacaba, era demasiado rápido y fuerte para reaccionar. Uno por uno, los estudiantes de la clase 1 cayeron, dejando un campo de cuerpos gimientes y derrotados. Finalmente, solo quedó uno en pie en medio de la carnicería. Izuku Yagi. Mirio se detuvo, su sonrisa se suavizó ligeramente. Siempre eres el último en pie, Izuku-kun. Igual que tu padre. Izuku se puso en posición de combate, sus ojos fijos en Mirio. No había miedo en ellos, solo una concentración absoluta. Sintió la adrenalina comenzar a bombear, un familiar zumbido en sus venas. Los nanocargadores de acero de su cuerpo respondieron, hambrientos. No vas a vencerme tan fácilmente, senpai, dijo Izuku, su voz era un gruñido bajo. Me gusta ese espíritu. Rió Mirio antes de hundirse en el suelo una vez más. Izuku cerró los ojos. Se concentró. No en lo que veía, sino en lo que sentía. Las vibraciones en el suelo, el sutil desplazamiento del aire, el zumbido de la energía de Loza. Confió en los instintos que había perfeccionado como Max Steel, el chico que leía el entorno como un libro abierto. Ahí. Mirio emergió del suelo a su derecha, con el puño preparado para un gancho devastador. Pero Izuku ya estaba en movimiento. Acción turbo. Gritó. El mundo se distorsionó. Una energía verde esmeralda, casi líquida, envolvió a Izuku. Sus músculos se tensaron, sus sentidos se agudizaron a un nivel sobrehumano. Se agachó por debajo del golpe de Mirio, el puño del mayor pasando a centímetros de su cabeza con la fuerza de un tren de carga. Izuku giró sobre sus talones, canalizando todo el poder de sus nanocargadores en un solo punto. Su puño se estrelló contra el estómago de Mirio. ¡Bum! El impacto fue atronador. Por primera vez, alguien había golpeado a Mirio Togata. Y lo había golpeado con fuerza. El aire salió de los pulmones de Mirio en una explosión. Fue levantado del suelo y enviado a volar a través del gimnasio, estrellándose contra la pared del fondo con una fuerza que hizo temblar todo el edificio. Un silencio atónito llenó el gimnasio. Los estudiantes derrotados se levantaron sobre sus codos, mirando con incredulidad. Mirio se deslizó por la pared, aterrizando de pie, aunque tropezó un poco. Se limpió un hilo de sangre de la comisura de la boca, y luego, sonrió. Era una sonrisa amplia, emocionada, llena de alegría pura por la batalla. ¿Turbo, Me gusta, dijo, con la voz un poco ronca. Has mejorado bastante, Izuku. Mucho más de lo que esperaba. Pero, confío en el Oza. Izuku mantuvo su postura, la energía verde de la acción turbo arremolinándose a su alrededor. Podía sentir el esfuerzo, la inmensa concentración que requería mantener ese estado, pero no vaciló. Muy bien, Mirio. El legado de mi padre contra el mío, dijo Izuku, con una sonrisa desafiante. One for all contra Turbo. Adelante. Lo que siguió no fue una pelea. Fue un cataclismo. Salieron disparados el uno contra el otro, dos cometas de poder puro que se encontraron en el centro del gimnasio con un choque que hizo añicos el suelo bajo sus pies. Se convirtieron en borrones de movimiento, un torbellino dorado y verde. Mirio lanzaba golpes imbuidos del poder de generaciones, cada uno capaz de derribar un edificio. Izuku los esquivaba por un pelo, su cuerpo moviéndose con una gracia antinatural, o los paraba con una fuerza que hacía crujir sus propios huesos. Devolvía los golpes con la furia de una máquina, sus puños impactando con la fuerza de pistones de acero. Se golpeaban como trogloditas, la estrategia y la técnica abandonadas en favor de la fuerza bruta y la voluntad indomable. Un puñetazo de Mirio rozó la mejilla de Izuku, la onda de choque por sí sola le hizo sangrar la nariz. Un uppercut de Izuku conectó con la mandíbula de Mirio, haciéndolo retroceder varios metros. Mirio usaba la permeación en ráfagas cortas, volviéndose intangible por una fracción de segundo para esquivar un golpe mortal y reaparecer en un nuevo ángulo. Izuku, en su estado turbo, podía casi predecir estos movimientos, sus sentidos aumentados le permitían reaccionar a la velocidad del pensamiento. El gimnasio se convirtió en su patio de recreo y su campo de batalla. Cráteres marcaban el suelo. Las paredes estaban abolladas por los impactos perdidos. El aire crepitaba con una energía casi tangible. Era una batalla de resistencia contra poder, de tecnología milagrosa contra un legado sagrado. Finalmente, ambos estaban llegando a su límite. La respiración de Izuku era entrecortada, sus músculos gritaban en protesta. El brillo dorado de Mirio parpadeaba, el esfuerzo de usar Oza y permeación simultáneamente estaba pasando factura. Con un rugido mutuo, cargaron una última vez. No había fintas, ni trucos. Solo dos puños, cargados con todo lo que les quedaba. Sus nudillos se encontraron.
Por un instante, hubo un silencio absoluto. Luego, el universo pareció estallar. Una cúpula de energía pura y presión de aire se expandió desde el punto de impacto, lanzando a todos los demás estudiantes contra las paredes. El sonido fue ensordecedor. Y luego, tan repentinamente como comenzó, terminó. En el centro de un cráter recién formado, Izuku y Mirio se quedaron de pie por un segundo, con los puños todavía presionados. Luego, como marionetas a las que les han cortado los hilos, sus ojos se pusieron en blanco y ambos se desplomaron hacia atrás, cayendo al suelo simultáneamente. Inconscientes. Un empate. Izuku se despertó con el familiar olor a antiséptico y el suave pitido de un monitor cardíaco. Estaba en la enfermería. Se sentía como si hubiera sido atropellado por un camión de carga, pero aparte de un dolor muscular profundo, estaba ileso. Se incorporó y vio a Mirio en la cama de al lado, quien también estaba despertando. La puerta se abrió de golpe y un torrente de gente entró. Sus 13 novias, Izumi y Shoto. «¿Estás despierto?», exclamó Chako, con los ojos llenos de alivio. «Eso fue lo más varonil que he visto en mi vida», gritó Kirishima desde la puerta. «Izuku, ese nivel de poder, fue increíble», dijo Momo, con una mezcla de asombro y preocupación. Rumi le dio un puñetazo juguetón en el hombro. «Casi me das un infarto, enano». «Pero qué espectáculo». Mitsuki se cruzó de brazos, una pequeña sonrisa en su rostro. «No estás mal, mocoso. Supongo que te lo has ganado». Todas ellas, a su manera, expresaron su alivio y su asombro. Shoto se acercó a su cama y le dio una torpe palmada en el hombro. «Buen trabajo, cuñado». Izuku se sonrojó, pero le devolvió la sonrisa. Mirio se rió desde su cama. «Vaya, parece que tienes un buen club de fans». Se levantó, un poco tambaleante, y se acercó a la cama de Izuku. Le tendió la mano. «Esa fue la mejor pelea que he tenido en mi vida», dijo Mirio, su sonrisa genuina y desprovista de ego. «Tu padre estaría orgulloso. Eres un digno hijo de All Might, Izuku Yaji». Izuku le estrechó la mano, el agarre firme. «Y tú, Mirio-senpai, eres un buen heredero del One for All. Lo llevarás a nuevas alturas». Una amistad, forjada en el fuego de una batalla titánica, se solidificó en ese apretón de manos. «Oye», dijo Mirio, su expresión volviéndose más seria. «He estado pensando. Mi mentor, Sir Niuteye, el antiguo compañero de All Might, está buscando a alguien para un estudio de trabajo. Eres fuerte, inteligente y tienes el corazón de un verdadero héroe. Creo que serías perfecto. ¿Te gustaría que te presentara?» Izuku se sorprendió. «¿Sir Niuteye?». El nombre le resultaba vagamente familiar. «Mi padre, casi nunca ha hablado de él», dijo Izuku, pensativo. «Sé que se separaron hace años. No sé por qué. La oferta era tentadora. Trabajar con una leyenda como Niuteye sería una oportunidad increíble. Pero había una historia allí, una herida en el pasado de su padre que nunca había sido explicada. Gracias por la oferta, Mirio. De verdad. Pero, déjame pensarlo, ¿de acuerdo? Necesito hablar con mi padre primero». Capítulo 47. Encrucijadas y promesas bajo lunas diferentes. El zumbido de la enfermería se desvaneció lentamente mientras los tres grandes se despedían, dejando tras de sí un aire de asombro y una clase entera de estudiantes de primer año con el ego magullado pero los ojos abiertos a un nuevo horizonte de poder. Mirio Togata, ahora vestido con su uniforme escolar, le dio a Izuku una última palmada en el hombro, una promesa silenciosa de futuras batallas amistosas. Una vez que se fueron, Izuku se sentó al borde de la cama, los músculos de su cuerpo protestando con un dolor sordo y profundo. A pesar del agotamiento, su mente era un torbellino. Sir Niuteye. El ex compañero de All Might. Un nombre envuelto en un misterio que su padre nunca había querido desvelar. Se giró hacia sus novias y su hermana, que lo observaban con una mezcla de orgullo y preocupación. Necesito hablar con papá», dijo, su voz seria. La petición se transmitió rápidamente. Menos de una hora después, Izuku e Izumi se encontraron en una de las salas de reuniones privadas de la UA, un espacio normalmente reservado para el personal. La puerta se abrió y entró Toshinori Yaji. Pero no era el esqueleto demacrado que se había convertido en su forma habitual. La habitación pareció encogerse. De pie ante ellos estaba All Might, pero no como lo conocían. No era la figura imponente y sonriente de casi 3 metros de altura. Era un hombre más joven, de unos 20 años, con la misma estructura muscular increíblemente densa, pero compactada en un físico más realista y ágil. Su cabello rubio estaba peinado hacia atrás, y sus ojos azules brillaban con una vitalidad que no habían visto en años.
Era el All Might de su apogeo, un eco del pasado traído al presente. Un efecto secundario residual de la sobrecarga de energía turbo que Kipro había liberado para salvarlo, una bendición que le permitía manifestar esta forma durante breves periodos. Izuku. Izumi, dijo, su voz era el barítono familiar pero sin el retumbar exagerado. Me dijeron que era urgente. ¿Están bien, hijos? Vi la grabación de tu pelea con el joven Mirio. Fue extraordinario. Izuku asintió, todavía un poco desconcertado por la apariencia de su padre. Estoy bien, papá. Cansado, pero bien. Es sobre esa pelea, Mirio-senpai me hizo una oferta. Quiere presentarme a Sir Niuteye para los estudios de trabajo. El nombre pareció colgar en el aire, pesado y cargado. La sonrisa de Toshinori se desvaneció, reemplazada por una expresión compleja de dolor, arrepentimiento y una profunda tristeza. Izumi dio un paso al frente, su voz suave pero firme. Papá, siempre lo has evitado. Cada vez que preguntamos por tus días como novato, mencionas a Gran Torino, a Nana, pero casi nunca a Niuteye. ¿Qué pasó entre vosotros? ¿Por qué parece que duele tanto incluso decir su nombre? Toshinori suspiró, un sonido que pareció llevar el peso de años. Se sentó en una de las sillas, que crujió bajo su peso muscular. Sir Mirai Sasaki era más que mi compañero. Era mi cerebro. Mi mejor amigo. Confiaba en su juicio más que en el mío. Su Kirk, previsión, le permite ver el futuro de una persona con un solo toque. Es una herramienta increíble, pero también una carga terrible. Miró a sus manos, como si viera el pasado en ellas. Después de mi primera gran batalla con All for One, la que me dejó esta herida, Mirai usó su Kirk en mí. Y vio mi futuro. Vio mi muerte. Una muerte espantosa y violenta a manos de un villano. Me rogó que me retirara. Que colgara la capa y encontrara un sucesor inmediatamente. Me dio un plazo, de 6 a 7 años como máximo antes de que esa visión se hiciera realidad. Izuku e Izumi contuvieron el aliento, el horror helado apoderándose de ellos. Pero yo no podía parar, continuó Toshinori, con la voz quebrada. El mundo todavía necesitaba un símbolo. Me negué. Le dije que lucharía contra el destino, que cambiaría ese futuro. Y luego, encontramos al joven Mirio. Mirai estaba convencido de que él debía ser mi sucesor. Era perfecto en todos los sentidos. Pero yo dudé. Y entonces, All for One resurgió. Ocurrió lo de camino. Y le pasé el One for All al joven Togata en un acto de necesidad, no de planificación cuidadosa como Mirai hubiera querido. Nuestra amistad se rompió por esa discusión. Él vio mi terquedad como un deseo de muerte, y yo vi su insistencia como una falta de fe en mí. No nos hemos hablado desde entonces. La habitación quedó en silencio, llena del peso de una amistad rota. Así que, él cree que Mirio debería haber sido tu sucesor desde el principio, dijo Izuku en voz baja. Sí, confirmó Toshinori. Y no se equivoca. El joven Mirio es el recipiente perfecto. Mi terquedad casi le cuesta al mundo un gran héroe. Izuku se levantó y se acercó a su padre, poniendo una mano en su hombro musculoso. Papá. Eres libre de decirme que no vaya. Si te causa dolor, buscaré en otro sitio. Toshinori levantó la vista, sus ojos azules se encontraron con los de su hijo. Puso su enorme mano sobre la de Izuku. No. No te detendré. Eres libre de tomar tus propias decisiones, hijo. Mirai es el estratega más brillante que he conocido. Aprenderías más sobre análisis y planificación con él en una semana que con cualquier otro en un año. Pero, preferiría que no lo hicieras. No por mi dolor, sino por ti. Mirai puede ser rígido. Inflexible. Cree ciegamente en sus visiones. Me gustaría que ampliaras tus experiencias, que trabajaras con alguien que fomente tu estilo único, no que intente moldearte en una copia de lo que él cree que un héroe debería ser. La decisión, al final, es tuya. Confío en ti. Izuku relató la conversación en la sala común, rodeado por el círculo de sus novias. La historia de la amistad rota de su padre dejó una atmósfera sombría. Eso es, increíblemente triste, dijo Momo, con la mano en el corazón. No me extraña que All Might-san nunca hablara de ello, añadió Tsuyu. Izumi, que había estado callada, finalmente habló. Bueno, mientras Izuku lo piensa, yo ya he tomado mi decisión. He solicitado ir con las Wild Pussycats. Sus quirks son perfectos para el rescate en terrenos difíciles, y necesito practicar mis movimientos de combate en un entorno más abierto y natural. Será perfecto. La mención de los estudios de trabajo rompió la tensión. Les anunciaron que el resto del día era libre para que consideraran sus opciones y se relajaran después de la intensa mañana.
Izuku, sintiendo el peso de la decisión sobre sus hombros, decidió hacer exactamente eso. Pasó la tarde simplemente estando allí. Vio una película con Mina y Toru, ayudó a Sato a hornear un pastel, escuchó a Kyoka tocar una nueva melodía en su bajo y tuvo un debate sorprendentemente profundo sobre la filosofía heroica con Momo y Kendo. Fue un bálsamo para su alma agotada. Esa noche, la ahora familiar rueda del compañero de pijamas fue sacada. Con un giro de Mina, la rueda giró, pasando nombres con un repiqueteo rítmico. Pasó por Nemuri, se ralentizó en Ochako, casi se detuvo en Rumi, y finalmente, se asentó con un clic definitivo en Ryukyu. La heroína dragón sonrió, una sonrisa suave y genuina que iluminó su rostro. Esa noche, en la habitación de ella, Izuku descubrió un nuevo nivel de comodidad. «Ponte cómodo, mi pequeño tesoro», dijo Ryukyu, su voz un murmullo profundo y resonante. Se sentó en la cama y observó, fascinado, cómo ella se transformaba. No fue la transformación completa y monstruosa que usaba en la batalla. Fue algo más sutil, más íntimo. Escamas de color jade, iridiscentes como el interior de una concha de abulón, florecieron a lo largo de su espalda y brazos. Sus uñas se alargaron ligeramente, convirtiéndose en elegantes garras de color perla. Y desde la base de su columna vertebral, una larga y sinuosa cola, cubierta de las mismas escamas preciosas, se desenrolló y se movió perezosamente por el aire. Se acostó y lo atrajo hacia ella. La piel de su espalda era increíblemente suave, pero debajo de la superficie, podía sentir la dureza de las escamas, como una armadura flexible. La rodeó con sus brazos, y ella lo envolvió a su vez. Su larga cola se enroscó protectoramente alrededor de sus piernas, y una de sus grandes y poderosas alas, que no había visto manifestarse, se extendió y lo cubrió como una pesada y cálida manta. Era como estar en el nido de una criatura mítica y benevolente. «Eres tan cálido, y tan fuerte», susurró ella, su aliento olía a ozono y jengibre. Inclinó la cabeza y lo besó, un beso lento, profundo y posesivo. «Pero también eres frágil. Demasiado valioso para que te rompan. Mientras estés conmigo, nada te hará daño. Lo juro por mi nombre». Se durmió tras darle a Ryukyu un beso, sintiéndose más seguro de lo que se había sentido en toda su vida. El problema llegó a la mañana siguiente. Izuku se despertó y descubrió que era, literalmente, un prisionero. La cola de Ryukyu estaba firmemente enrollada a su alrededor, y su ala lo cubría por completo. Estaba atrapado en un capullo de afecto dracónico. «Ryukyu-san, tengo que ir a clase», dijo suavemente. Un gruñido bajo vibró a través de su pecho. «No. Te quedas. Eres mío por hoy». 10 minutos más tarde, un exasperado Shota Aizawa estaba de pie en la puerta de la habitación de Ryukyu. «Tatsuma, tienes que soltar a mi estudiante. Tiene clases». «Mi tesoro está cansado», respondió la voz apagada de Ryukyu desde debajo del ala. «Necesita descansar». «Se queda». Aizawa se frotó el puente de la nariz, un tic que se estaba volviendo alarmantemente frecuente. «Mira, sé que estás de baja de la agencia esta semana. ¿Qué tal esto? Libera a Yaji, y programaré 2 clases de conferencias invitadas para ti el próximo mes. Podrás hablar sobre el heroísmo de dragones o lo que sea que hagas». Hubo una pausa. El ala se levantó ligeramente, revelando el rostro de Ryukyu y un muy sonrojado Izuku. 3 clases. «Y quiero control total sobre el plan de estudios», negoció ella. 2 clases y media. «Y te daré una caja de esas gominolas de café de edición limitada que te gustan», contraatacó Aizawa. Hecho. El ala y la cola se retrajeron. Izuku, finalmente libre, se apresuró a vestirse. Mientras salía, Ryukyu señaló a Aizawa con una garra afilada. «Pero que quede claro. Si algo, y me refiero a cualquier cosa, le sucede a mi tesoro bajo tu supervisión, no habrá lugar en este planeta donde puedas esconderte de mí. Tu saco de dormir será lo primero que queme». Aizawa simplemente suspiró y se marchó. En clase, el tema principal fueron los estudios de trabajo. «Ya habéis elegido vuestros nombres de héroe y tenéis vuestras licencias provisionales», anunció Aizawa. «Ahora es el momento de adquirir experiencia en el mundo real. Las agencias que os aceptaron en vuestras primeras pasantías son una opción, pero os animo a buscar nuevos mentores». Inmediatamente, las manos se levantaron. «Ryukyu-san», dijeron Ochako y Tsuyu al unísono. «¿Podríamos unirnos a tu agencia?» Ryukyu, que se había quedado para su media clase, sonrió. «Será un placer teneros de vuelta, chicas. Vuestro trabajo en equipo es excelente». Nejireado, que pasaba por allí, asomó la cabeza. «Oh. Yo también voy con Ryukyu. Vamos a ser el mejor equipo». «Mirko-sensei», gritó Mina. «Por favor, acéptame.
Quiero aprender a ser tan increíble en el combate cuerpo a cuerpo como tú. Toru, visiblemente emocionada, añadió. Y yo. Puedo ser el elemento sorpresa definitivo. Rumi les guiñó un ojo. Más os vale estar listas para sudar. Mi entrenamiento no es para débiles. Kyoka y Momo se giraron hacia Nemuri. Midnight-sensei, comenzó Momo, me gustaría solicitar un puesto en su agencia. Creo que necesito aprender más sobre presencia y control de multitudes de una manera menos convencional. Y yo quiero mejorar el uso de mi Kirk en escenarios de sigilo y subyugación, añadió Kyoka. Nemuri sonrió seductoramente. Excelente lección, niñas. Os enseñaré cómo hacer que los villanos se rindan de rodillas. Izumi levantó la mano. Como dije, iré con las Wild Pussycats. Shoto habló, su voz monótona pero su decisión resonando en toda la sala. Iré a la agencia de mi padre. Un silencio sorprendido llenó el aula, pero nadie se atrevió a comentar. Todos los ojos se volvieron hacia Izuku. He tomado una decisión, dijo, su voz clara y segura. Voy a ir con Sir Niuteye. Un murmullo recorrió la sala. Mi razonamiento es este. Mi poder se basa en la fuerza y la velocidad, áreas en las que ya soy competente. Lo que me falta es la mente de un estratega. Quiero aprender del hombre que fue el cerebro de mi padre. Quiero entender cómo piensa, y tal vez, entender mejor el pasado. Kitro vendrá conmigo en su unidad móvil para proporcionar apoyo técnico y análisis. La decisión estaba tomada. El resto de la clase eligió agencias similares a las del canon, y el ambiente se llenó de una emoción nerviosa. Esa noche, la rueda giró por última vez antes de la semana de estudios de trabajo. Y el destino, al parecer, tenía un sentido de la simetría poética. La aguja se detuvo en Momo. En la lujosa habitación de Yaoyorozu, el ambiente no era de pasión ardiente como con Mitsuki, ni de protección mítica como con Ryukyu. Era de una ternura tan profunda y abrumadora que casi dolía. Momo lo abrazó en cuanto cerró la puerta, aferrándose a él como si temiera que se desvaneciera. Una semana entera, susurró contra su pecho. Sé que es tonto, pero se sentirá como una eternidad. Lo sé, respondió él, acariciando su largo cabello negro. Yo también os voy a extrañar muchísimo a todas. Lo llevó a su cama, y esa noche, no hubo nada más que caricias suaves y besos castos. Ella trazaba las líneas de sus cicatrices con la punta de los dedos, como si intentara memorizar el mapa de su dolor. Él le besaba la frente, las mejillas, la punta de la nariz. Prométeme que tendrás cuidado, Izuku-kun, dijo ella, con la voz ahogada por la emoción. Eres el pilar que nos mantiene a todas unidas. Si te pasara algo. No me pasará nada, la interrumpió suavemente. Te lo prometo. Volveré. Siempre volveré con vosotras. Se durmieron así, entrelazados, sus respiraciones sincronizadas en la tranquila oscuridad. Cuando la luz del sol se coló en la habitación, Izuku se movió para levantarse, pero los brazos de Momo se tensaron a su alrededor. No, quédate un ratito más, murmuró, medio dormida. Se giró para mirarla, y ella abrió los ojos, un océano de afecto en su mirada oscura. Se inclinó y lo besó, un beso matutino, dulce y lánguido. Solo 5 minutos más, pidió, su voz era un susurro persuasivo. Él sonrió. ¿Cómo podría negarme? Accedió, quedándose otros 10 minutos envuelto en su calor antes de finalmente deslizarse fuera de la cama. Cuando entró en su propia habitación para recoger sus cosas, una figura estaba esperándolo. Era un robot humanoide de aproximadamente 1,80 metros, con un chasis elegante de color blanco y verde. Sus ojos ópticos brillaban con una luz verde suave. Buenos días, Izuku Yaji. He completado el ensamblaje de mi unidad de campo según lo solicitado. Dijo Kitro, su voz era una síntesis perfecta y sin emociones. Te ves genial, Kitro, dijo Izuku, ajustándose la mochila. ¿Listo para la acción? Afirmativo. Además, tengo una nueva directiva principal programada por Izumi Yaji antes de su partida. ¿Ah, sí? ¿Cuál fue? Los ópticos azules de Kitro se fijaron en él. Mi orden es proteger a Izuku Yaji a toda costa. Izuku sonrió. Típico de su hermana. Juntos, bajaron a la entrada de los dormitorios. Todas las chicas que se quedaban en la ciudad estaban allí para despedirlo. Una por una, le dieron un beso de despedida. Un beso rápido y enérgico de Rumi, uno dulce y tímido de Ochako, uno juguetón de Mina, uno profundo y prometedor de Nemuri, uno feroz de Mitsuki. Y Miko Toga, que se quedaría con Inko y Toshinori durante la semana, le dio un abrazo sorprendentemente fuerte. Tráeme un recuerdo sangriento.
dijo alegremente, antes de que Inko la corrigiera suavemente. Con el corazón lleno y una docena de sabores de pintalabios en la cara, Izuku, Yaji y Kitro salieron de los terrenos de la UA y comenzaron a caminar hacia la agencia de Sir Niuteye. Muy bien, Kitro, primera lección de interacción humana para la semana, dijo Izuku mientras caminaban. Vamos a trabajar en el sarcasmo. Es cuando dices lo contrario de lo que realmente quieres decir para ser gracioso o irónico. Por ejemplo, si digo oh, genial, está lloviendo, cuando en realidad odio la lluvia, eso es sarcasmo. Entendido. Procesando. Dijo Kitro. Entonces, si yo dijera, qué estimulante es esta caminata a un ritmo tan ineficiente cuando podría transportarnos a ambos a la ubicación en 0,7 segundos, ¿sería eso un uso correcto del sarcasmo? Izuku parpadeó. No, Kitro. Eso es solo ser un sabelotodo. Ah. Mis disculpas. La lógica humana es ilógica. Reajustando parámetros. Izuku se rió. Iba a ser una semana muy larga. Y no tenía ni idea de que estaba caminando directamente hacia el corazón de una oscuridad que amenazaba con consumir a una niña inocente.